Bienvenidos a Fútbol Picante con Paco, con Ricardo, con Sergio, con Mario. Yo personalmente me sentí en un avión a punto de despegar viendo ese video famoso que te pasan, ¿no? No sé cómo lo tomaron ustedes. Bienvenidos, buenas noches. Sergio, ¿qué te pareció el video? Buena. Ya sabes, ese cuando estás ahí, que te van diciendo todo. Sí, el así, cinturón y moviéndole aquí y acá y las salidas de emergencia. Así me sentí yo, así. Sí, tienes toda la razón. ¿No? Yo lo que creo es que lo que el fútbol mexicano necesita son hechos, no palabras, hechos. Esto es más de lo mismo, para mí son puras falsas promesas, puras falsas expectativas. Lo que tenían que haber salido a decir hoy es: regresan el ascenso y el descenso. Punto. En cambio, se atrevieron a decir que vamos a tener una de las mejores ligas del mundo, sin ascenso y sin descenso. No dan fechas concretas de nada. Hablan de un torneo de Copa en donde estarían implicados los equipos de Liga Expansión. Entendemos todos contra los equipos de Primera División, pero no se aclara formato, fecha, nada, absoluto. Calendario, que sería importantísimo cuando hay una Leagues Cup ahora y varias cosas que atender. Pero bueno, Tocayo, buenas noches. Buenas noches. Sí, la realidad es que sí somos en la Leagues Cup. En la Leagues Cup estamos clasificados a nivel clubes. Ganamos Copa de Oro, ganamos la otra, ¿cómo se llama? Nations League. Se hizo un buen papel en el Mundial y creo que todo eso son buenas noticias. ¿Por qué no aprovechamos eso para tomar mejores decisiones y beneficiar nuestra liga y por supuesto la selección nacional? Yo creo que se está aprovechando eso bueno que sucedió para mantenernos en lo mismo, porque hay muchos extranjeros, porque no se ataca la multipropiedad como se había dicho y por supuesto lo del ascenso-descenso es clave. Es para que no mí se pasa de la palabrería un poco, Paco, buenas noches, lo que dice Sergio, ¿no? Se dicen mil cosas, pero concreta no se dijo ninguna, que es el problema. Correcto, buenas noches. A ver, si vienes de un mundial donde quedaste en 9º lugar, si fue todo un éxito en el tema de la organización, en lo que a ti te correspondía, no tienes la necesidad de hablar si no tuvieras que justificar algo. Claro. Es el tema. Del señor Francisco Iturbide no tengo el gusto de conocerlo, no sé sus alcances o sus méritos para estar en ese puesto, pero voy a esperar, ¿no?, que pase un poco de tiempo para juzgar con base en su ejercicio, ¿no?, sus acciones y lo que lleve a cabo. De inicio esto innecesario, pero además cuando Ibar Cisniega, que no es gente de fútbol, y hay que decirlo así, no tiene nada de malo, no es gente de fútbol, se atreve a hablar de estos temas, pues, y además leyendo, ¿no?, porque no lo está diciendo él, porque lo conozca, te arriesgas a que te critiquen y te arriesgas a que esto se diluya muy rápido. Sí. No prometas cosas que no tienes que prometer. Que regrese el ascenso y el descenso, ascenso y descenso, ¿sí? Y reducir el número de extranjeros. Punto. Se acabó. De acuerdo. Se acabó y se evitan este tipo de papelazos. Era cosa de concreto. Y si hay una idea de Copa que me parecería magnífica, que volviera el torneo de Copa, que también fueran muchos más puntuales en decirnos cómo, cuándo, dónde, con qué formato, quién contra quién, dónde se va a jugar la Copa. Mario, antes de ver el resumen de los puntos, ¿qué te pareció todo esto? ¿Se pareció también, sabes a qué me acordé? Aquel video de la generación de oro, cuando ganan aquella Copa Oro en medio de todas las críticas y de la nada deciden hacer un video contra los medios de comunicación. Otra vez esto, sin ton ni son. Perdón, Mario. No, decían mis compañeros en la tarde que le echaran ganitas. Yo quiero sugerir, he hablado de esto mucho tiempo, pero lo voy a repetir. Hay un torneo de 17 años, el Torneo del Sol, o llámalo el torneo de que quieras. A mí me tocó participar en el Torneo del Sol, donde está involucrado todo el país con jugadores de 17 años. La organización de tercera división, sensacional. En libros tenían todo perfectamente ordenado. Nos llegaron jugadores, peinamos todo el país, sacamos 2 selecciones de 17 años, todos de primera división, y yo me espanté de la calidad de jugadores que hay desde Sonora a Yucatán. Me espanté. A mí me tocó Nayarit y Jalisco. Peiné, saqué jugadores, a Miguel Cepeda, al Pirata Castro, de 17 años. Miguel Cepeda metió el gol de la Copa Confederaciones contra Brasil, acá, y yo lo saqué directo del Torneo del Sol. Cristian Patiño, es decir, la belleza, las gemas que hay, las joyas que hay en todo el país, no están. Y Ricardo, a ver, todos tenemos una opinión, cada quien expresa su sentir, pero en la misma dirección, con el mismo rumbo de que es urgente el ascenso y el descenso, es necesario, es vital. En lo personal, yo no tuve la posibilidad que tuvo Ricardo Peláez
porque no todas las historias son así, de que un día estás jugando en el directo fútbol al amateur América. y en el otro día estás jugando de titular en el América. Fantástico, ¿no? Yo tuve que ir a jugar en segunda división, a picar piedra con el Marte de Morelos y de ahí me fui a Correcaminos. Bienvenido. Tenía aspiracionalmente esa posibilidad, ¿no? Y esa ilusión que hoy se está mermando, se está eliminando, ¿no? De La Paz a Cancún. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos chavos que no tienen la posibilidad de jugar en fuerzas básicas y que tienen en el ascenso y el descenso esa posibilidad, esa ilusión de ser futbolistas profesionales. Se las están quitando. Entonces, inclusive, Francisco Iturbide jugó en fuerzas básicas en América y jugó en Liga de Ascenso con Alebrijes. Entonces, él tendría que entender, yo sé que es una situación complicada para él porque es o la chamba o tus ideales. Pero si tú sabes lo que es picar piedra y jugar en Liga de Ascenso, Segunda División, tienes que respaldar eso. La ilusión de miles y miles de chavos, de gente que está poniendo su lana, de gente que está poniendo y dedicando su tiempo y que alejan a los jóvenes y a las jóvenes de vicios y de otras tonterías, ¿sí? Inclusive este es un tema que va y escala más allá de lo deportivo. A la sociedad. Han Por vuelto, supuesto. han sociedad. vuelto a tomar un Claro. poco lo que ya dejaba desde el otro día Emilio Azcárraga en esa entrevista que da a la plataforma de TUDN, cuando al referirse a la Liga de Expansión vuelve a ser muy enfático en el tema económico de la Liga de Expansión, ¿no? Y dice, no hay sustento económico, la compara con las segundas divisiones en Europa y dice, aquí no hay esa garantía, esa solidez de liga. Y hoy un poco Ibar y Francisco lo vuelven a repetir. Vamos a escuchar más adelante porque han hablado también con John Sutcliffe y son muy, o sea, hacen mucho énfasis en esa parte del tema económico, de cómo está el dinero en la Liga de Expansión. Sí, y dijeron clara y contundentemente, a John específicamente le declararon que es más importante ahora centralizar los derechos de televisión y que una vez que los logren centralizar van a ver qué hacen con el ascenso y el descenso. Y ahora hablaron hasta de una Ya tuvieron una oportunidad de pirámide. centralizar los derechos y No no pasó. quisieron, en una Y oferta se- que era mejor y- que la que tenían y no y- quisieron hacerlo, ¿eh? Y sabemos cómo funciona el fútbol mexicano, cada quien tira para su propio lado, difícilmente se van a poner de acuerdo para algo así, y entonces me parece están comprando todavía más tiempo. Ahora se inventaron una pirámide en la que la parte más alta no es la primera división. Quitaron la primera división, la separaron O sea, por se cuece completo. aparte, ¿no? Como diciendo nosotros, estos se cuecen aparte, ¿no? ¿Viste? No, primera división acá. Y ahora sí, aquí hay una pirámide. Y la pirámide es Liga de Expansión, Liga Premier, Liga TDP, sector amateur. Pero en la pirámide no existe la primera división. Esa es punto y aparte. Como que con nosotros no se quieran mezclar. Así queda justamente la pirámide, lo que estamos viendo en gráfica. Vamos a ver también los puntos más importantes del video. No sé cómo referirme a esto que No, lo presentaron explicaste hoy. muy bien. Ibar, es que en serio, ¿eh? O sea, Parece, sí parece. si te Las fuerzas imaginas básicas. en el avión, ahí te lo Las encuentras. fuerzas básicas de los equipos, cómo quedan. Solo le Hablaron pusieron también, otro hablan nombre. también de eso, que los equipos de Una expansión academia. no tienen hoy Pero es que fuerzas siempre nos básicas. quejamos de ese tema, siempre sale a relucir en las mesas. Y yo creo que en general en México sí hay buenas fuerzas básicas. Me ha tocado estar en 3 equipos, me ha tocado estar en selección nacional, cómo se trabaja. Y creo que hay. Bueno, pero 3 equipos que son referentes del Bueno. fútbol mexicano. Evidentemente esos tienen fuerzas básicas Ok, y muy pero buenas. hay otros como no sé si Pachuca, todos. como Santos, que antes Pero el hacían- argumento de estos es que en expansión no se cumple con el tema de las fuerzas básicas. Vamos a tener también derecho de réplica o por lo menos postura de este grupo opositor en la Liga de Expansión. Ayer teníamos a la gente de UDG, hoy tendremos a la gente de Cancún. Giovanni Solazzi nos va a acompañar en el estudio para darnos su opinión de esto que se ha anunciado el día de hoy. Yo me considero gente de fútbol. He visto fútbol, he leído fútbol, he jugado fútbol desde muy temprana edad. Y yo recuerdo que yo los lunes compraba el periódico, ¿sí? Bueno, no lo compraba. Leía el periódico que tenían en casa mis padres, muy chico yo. Le y robas a tu veía. papá el periódico que ya había leído él. Sí, de hecho, ¿no? de hecho. Primera división, torneos largos por grupos. Segunda A y segunda B. Segunda división A, segunda B. Y después tercera división. Y después el sector amateur, muy fuerte. Con el torneo de los barrios. Es decir, el mundo ideal, que hoy ya no existe. Y en el tema de la primera división, torneo nacional de reservas. ¿sí? Ese era muy después bueno. y después las fuerzas básicas. O sea, esa estructura ya existía hace 40 años.
No hay nada nuevo bajo el sol. Déjense de cosas. No nos chupamos el dedo. Exacto. No nos chupamos el dedo. Dejen de mentir. Ya nadie les cree. Y yo sé que a mucha gente que están ahí no les caigo bien. Yo lo sé. No me interesa. No, yo creo que sí. No. Me tienes sin cuidado. Lo sé. Pero porque soy así. Porque no voy a quedar callado, porque lo que yo quiero es el bienestar del fútbol mexicano, lo mejor para el fútbol mexicano. ¿Y sabes dónde está lo mejor para el fútbol mexicano? Que le den la posibilidad a las jóvenes y a los jóvenes. Y que regresen el tema de, como quieran, el ascenso y el descenso, como le quieran llamar. Segunda división, Liga de Ascenso, pero urge que regrese. Y el tema de los extranjeros. Si tú, rápidamente termino, Ricardo, si tú quieres trabajar con fuerzas básicas, perfecto. Hablaban de una academia, llámale como quieras. ¿Dónde pueden ir esos chavos? ¿A dónde van a ir? Si no tienen cabida, porque arriba de ellos, hay 10 extranjeros. 10 extranjeros. ¿Cómo le van a hacer? Me encantaría saberlo. Que me expliquen cómo le van a hacer. Es muy fácil, porque ahí hay una explicación. De esos 10 extranjeros, ya lo hemos dicho 40 veces, la mitad juega menos del 40% de los minutos. Entonces, que quiten extranjeros que vienen nomás a estorbar porque no juegan. Pero es no el negocio, juegan. Ricardo. Es el negocio y ahí quiero ir yo. ¿Negocio de quién? Porque es un negocio de los por que están fuera. involucrados y de los que ponen dinero y ahí quiero ir yo. ¿Negocio Voy de a qué? hablar a lo que he visto. Yo llevo 25 años en esto. 25 años y llevo 25 años escuchando los males, los vicios, las cosas que hace mal el fútbol mexicano y llevan siendo las mismas. ¿Negocio de quién es negocio? Pues es un supongo negocio que de los equipos chueco. que traen futbolistas. No lo sé, Ricardo. No. A lo que quiero ir es, esto es una liga cerrada, es un club de Toby, no recibe un solo peso de parte de gobierno, no está involucrado Codeme, Conade, nada. Es un club de Toby que va a seguir haciendo, porque así lleva por lo menos los 25 años que yo llevo aquí, Sergio, haciendo lo que quiere. Es su fútbol, en ese sentido es su liga. Creemos que es nuestra, es su liga. Hay que también, me parece a mí, en algún momento hacer ese ejercicio de decir, cuidar es su liga. también. ¿Por qué quitan el ascenso y el descenso? Es su liga. ¿Por Porque qué? Para para cuidar sus intereses. Para blindar lo económico de Que sus no clubes, haya- para no perder valor que cuando no descienden. haya ningún riesgo, Así es. Claro. ¿sí? Que todo sea ganancia. 100%. ¿A costa de qué? Pues de esto, costa de de qué? matar lo deportivo y la competitividad. Menos oportunidades, ¿no? Sí. El fútbol tendría que ser incluyente, Pero- ¿no lo es? Porque eso no les interesa, Pero ¿no es? vuelvo a interrumpir Porque ahí. eso no pero es te su van, a prioridad. decir, te van a decir lo que te acaban de decir en el video. Somos campeones de todas las categorías en CONCACAF y acabamos de tener el mejor mundial Claro, en la historia claro reciente que del fútbol sí. mexicano, sin ascenso y sin descenso. Sí, pero no ¿Qué tiene les vas que a ver- decir? no tiene que ver No con los la estoy liga. defendiendo, eso lo voy a decir. No tiene ¿Qué les vas a que- yo decir te diría, si te van a tirar ese resultado a la cara? Somos 140 millones de personas, ¿sí? Niñas, niños, que el fútbol sí es más que un deporte. Es mucho más que un 100%. deporte. Mucho más que un deporte. 100%. Va más allá del deporte. Es un tema social. Es un tema de salud en todo sentido, físico y mental, De productividad. a lo largo y lo ancho de la República Mexicana. Entonces, si tú quitas esas posibilidades, reduces en mucho, esa posibilidad aspiracional, esa posibilidad que tienen muchos de trascender, porque quizás no les alcanza con lo que tienen y porque quizás en el medio en el que viven, a través del deporte, llámale como quieras, Pero- pueden conseguir un mejor nivel de vida. Si les quitas eso, porque además es un estadio, tú montas un equipo de Pero fútbol. te van a decir, Paco, tenemos escuelitas No, de América, de Pumas, no, de Chivas, de no, Cruz no. Azul por toda la República Tú y tenemos categorías tú desde el montas infantil un hasta el equipo de profesional. fútbol Que vayan ahí. Con un estadio que no tiene que ser de 20,000 personas, ¿sí? Y tienes una estructura de un equipo de ascenso y tienes fuerzas básicas. Y de ahí, ya lo dijo también Mario, pueden salir a primera división y al extranjero, o a primera división y a la selección. Eso les estás quitando a los chavos y a las muy niñas. rápido. El deporte es salud, el deporte te aleja de malas amistades, el deporte te acerca al bienestar familiar, personal y lo que tú me digas. Y Pero aparte- no lo están cerrando, lo podrán, y es no. un debate abierto, si lo están limitando o no, porque yo insisto, te van a decir, pues ahí están los 18 clubes con sus escuelitas a nivel nacional y con todas sus categorías desde infantil hasta profesional para abrir esa puerta. Es un debate, pero me parece que es una liga cerrada en la que es muy difícil desde aquí pedir a quien invierte dinero, oye, tienes que hacerle así o así. También hay que ver quiénes son Vamos. los que van a invertir. Bienvenidos a Debate MX, el canal donde ponemos sobre la mesa las noticias, decisiones y polémicas que están marcando el rumbo del fútbol mexicano. Y hoy tenemos un tema que seguramente va a generar mucha discusión entre los aficionados, porque mientras los clubes de la Liga de Expansión siguen luchando para recuperar el ascenso y descenso,
desde la Federación Mexicana de Fútbol, finalmente han salido a explicar por qué consideran que este sistema ya no es viable en el fútbol mexicano. Y las declaraciones son bastante fuertes, porque Ibar Cisniega, presidente de la FMF, habló con Excelsior y puso sobre la mesa una realidad económica que desde la perspectiva de la federación hace prácticamente imposible que un equipo de expansión pueda competir actualmente en igualdad de condiciones contra uno de Liga MX. La discusión vuelve a tomar fuerza porque en julio de 2026 la Liga MX modificó oficialmente su reglamento y estableció que durante la temporada 2026 hasta 2027 los clubes de primera división no descenderán a Expansión MX y los clubes de expansión tampoco podrán ascender a la máxima categoría. Es decir, aquello que durante años se presentó como una suspensión temporal terminó convirtiéndose en una eliminación indefinida del sistema deportivo que permitía subir o bajar de categoría. Pero ahora viene la parte que ha provocado todavía más polémica. ¿Realmente la razón es que los clubes de expansión no tienen la infraestructura ni el dinero suficiente para jugar en primera división? De acuerdo con Cisniega, sí. El presidente de la federación explicó que existe una diferencia enorme entre lo que necesita un club de Liga MX y lo que actualmente puede ofrecer un equipo de expansión. Y no estamos hablando solamente de tener un buen estadio o una plantilla competitiva. La estructura que exige el máximo circuito incluye equipos femeniles y diferentes categorías juveniles, además de departamentos, instalaciones y proyectos de formación que requieren una inversión considerable. Cisniega señaló que los clubes de Liga MX manejan estructuras mucho más grandes y puso un ejemplo económico muy concreto. Habló de presupuestos cercanos a 1.200 millones de pesos frente a alrededor de 50 millones en algunos clubes de expansión, una diferencia que puede llegar a ser de 20 o 25 veces. Y aquí es donde comienza el verdadero debate para Debate MX, porque una cosa es decir que existe una diferencia económica entre las dos divisiones y otra muy distinta es concluir que, por esa razón, debe desaparecer definitivamente el ascenso y descenso. Porque si un equipo sabe que nunca podrá subir deportivamente, ¿qué incentivo tiene para crecer, invertir y construir una estructura capaz de competir en primera división? Ese es precisamente uno de los grandes cuestionamientos que han planteado los clubes de expansión. Y la situación no es menor, porque varios equipos han decidido continuar su batalla legal. En agosto de 2026, Mineros de Zacatecas, Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia y Cancún Fútbol Club volvieron a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnar la decisión de la FMF. El procedimiento está en curso, por lo que la batalla por el regreso del ascenso y descenso todavía no ha terminado. Lo interesante es que esta historia tiene un antecedente todavía más importante. Cuando se suspendió el ascenso y descenso en 2020, la explicación estaba relacionada con la crisis económica provocada por la pandemia y con la necesidad de estabilizar financieramente a los clubes. La idea que se manejó durante años era que después del ciclo mundialista de 2026 el fútbol mexicano podría regresar a la normalidad. Incluso el Tribunal de Arbitraje Deportivo intervino en el conflicto y en 2025 rechazó la petición de reinstalación inmediata, pero estableció que la suspensión de 6 temporadas terminaba con la campaña 2025 hasta 2026. Sin embargo, al llegar el momento esperado, la FMF modificó sus reglamentos y eliminó el sistema de manera indefinida. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Se cambió una promesa? Porque durante años se habló de una suspensión temporal y ahora estamos ante un escenario completamente diferente. La Liga MX se convirtió prácticamente en una competencia cerrada, donde los 18 clubes que actualmente están en primera división conservan su lugar independientemente de sus resultados deportivos. Incluso la tabla de cocientes perdió la función que tradicionalmente tenía, porque ya no determina un descenso ni genera las antiguas consecuencias económicas. Y aquí aparece otro punto polémico. Si ya no existe descenso, ¿qué presión deportiva tiene un club que termina constantemente en los últimos lugares? Antes, quedar en la parte baja podía significar perder la categoría o posteriormente pagar una multa económica. Ahora esas consecuencias desaparecieron. Eso puede generar estabilidad financiera para las instituciones, pero también puede reducir la presión competitiva. Porque imaginemos un equipo que atraviesa una temporada terrible, pierde partidos, termina en los últimos lugares
y decepciona a sus aficionados. Deportivamente, no existe el castigo máximo que sí existe en prácticamente todos los sistemas tradicionales de fútbol profesional. Descender. Para la federación, la estabilidad puede permitir que los clubes inviertan más en estructuras de formación y desarrollo. Para los críticos, en cambio, puede convertir a la Liga MX en una especie de liga cerrada donde la competencia deportiva pierde una parte fundamental de su esencia. Y precisamente por eso las palabras de Ibar Cisniega deben analizarse con cuidado. El presidente de la FMF no solamente habló de dinero, también defendió que las grandes inversiones realizadas por los clubes de Liga MX están teniendo consecuencias positivas para las selecciones nacionales. Puso como ejemplos el crecimiento de la selección femenil y el desarrollo de las categorías menores, señalando que las estructuras juveniles de los clubes han permitido fortalecer el trabajo de los futbolistas jóvenes. Y aquí también podemos abrir otro debate. ¿Es realmente necesario sacrificar el ascenso y descenso para conseguir una mejor formación de jugadores? ¿No podría existir un sistema donde los clubes que quieran ascender tengan que demostrar previamente que cuentan con la infraestructura necesaria? De hecho, durante los últimos años existieron mecanismos de certificación para determinar qué equipos podían aspirar a subir. La propia FMF había planteado requisitos relacionados con infraestructura, finanzas y organización. El problema fue que muy pocos clubes consiguieron cumplir todas las condiciones necesarias. Por eso la federación ahora plantea que la diferencia económica es demasiado grande y que no existe una transición sencilla entre ambas divisiones. Cisniega incluso reconoció que el regreso del ascenso y descenso no parece cercano. Según explicó, para que pueda reconsiderarse tendría que existir un mecanismo de apoyo que permita ayudar a los clubes en esa transición entre expansión y Liga MX, algo parecido a un fondo que reduzca el impacto financiero de subir o bajar de categoría. Y mientras ese mecanismo no exista, desde su perspectiva, no hay viabilidad para recuperar el sistema. Pero aquí está el punto que seguramente más molestará a los aficionados. ¿Por qué no crear ese fondo? Si la FMF reconoce que el problema principal es económico, entonces la solución lógica podría ser crear un mecanismo de solidaridad que permita a los clubes que ascienden recibir recursos durante sus primeros años en primera división. De esa manera, se podría exigir infraestructura, transparencia financiera, fuerzas básicas y un proyecto deportivo serio, pero al mismo tiempo mantener abierta la posibilidad de que un equipo que haga bien las cosas pueda llegar a la máxima categoría. Porque el fútbol debería tener una pirámide donde el éxito deportivo permita avanzar. Si un club gana campeonatos, construye un proyecto sólido, mejora su estadio, desarrolla jugadores y demuestra solvencia, la pregunta es, ¿por qué debería estar condenado a permanecer en segunda división simplemente porque su presupuesto todavía es inferior al de un club establecido en primera? Ese es el corazón de la discusión. Y también debemos reconocer la otra cara de la moneda. No sería responsable permitir que cualquier equipo ascienda sin tener capacidad económica para competir. Hemos visto en el fútbol mexicano casos de clubes que tuvieron problemas financieros, instituciones que desaparecieron, franquicias que cambiaron de ciudad y proyectos que no pudieron sostenerse. El problema es que entre proteger la estabilidad financiera y eliminar completamente la movilidad deportiva existe un punto intermedio. Y ese punto intermedio es precisamente lo que muchos aficionados quieren conocer. Porque si la respuesta de la FMF es que actualmente no existen las condiciones para un ascenso y descenso sano, entonces la pregunta debería ser, ¿qué condiciones hacen falta y cuándo podrían cumplirse? ¿5 años? ¿10 años? ¿Una nueva estructura económica? ¿Un fondo de transición? ¿Mayores ingresos para expansión? Hasta ahora no existe una fecha concreta para el regreso. Y eso es todavía más preocupante para los equipos de la División de Plata, porque sus proyectos deportivos quedan sin la recompensa máxima de competir por llegar a Primera División. Y mientras tanto, los clubes que actualmente están en Liga MX tienen garantizada su permanencia. Eso cambia completamente los incentivos del fútbol mexicano. Por eso, desde Debate MX, creemos que esta discusión no debe reducirse simplemente a estar a favor o en contra de Ibar Cisniega. Hay argumentos económicos que deben tomarse en serio, pero también hay argumentos deportivos que no pueden ignorarse.
Si la Liga MX quiere ser una de las mejores competencias del continente, necesita estabilidad, sí, pero también necesita competencia real, meritocracia y una ruta clara para que los proyectos que crecen desde abajo puedan llegar hasta arriba. La pregunta ya no es solamente si regresará el ascenso y descenso. La pregunta es si la FMF tiene realmente un proyecto para construir las condiciones que algún día permitan su regreso. Porque decir que no existe viabilidad hoy es una cosa, decir que nunca volverá es completamente diferente. Y mientras los clubes de expansión continúan su lucha ante el TAS, el fútbol mexicano entra en una etapa donde la primera división queda separada de manera mucho más clara del resto de la pirámide profesional. Así que ahora queremos conocer su opinión. Ibar Cisniega tiene razón cuando dice que existe una diferencia económica de hasta 20 o 25 veces entre Liga MX y expansión. La solución debería ser eliminar el ascenso y descenso o crear un fondo que permita a los clubes hacer la transición. ¿Creen que un equipo debería poder subir simplemente por mérito deportivo si demuestra que puede competir? ¿O consideran que la estabilidad económica de los clubes debe estar por encima de la tradición del fútbol? Déjenlo en los comentarios porque este tema apenas comienza y seguramente tendremos nuevos capítulos en los próximos meses.